Rápidamente, y para concluir, estudiantes, vamos a hablar del contrato internacional de suministro y los elementos básicos que debe reunir, ¿cierto? En el acuerdo se debe determinar la duración del contrato de suministro, la calidad del producto, las cantidades, los pedidos, los riesgos en la entrega de los productos, las condiciones del pago, la propiedad intelectual que tengan estos productos, cómo se harán las reclamaciones en caso de rescisión, qué pasará del contrato, en caso de rescisión del contrato, en caso de fuerza mayor que sucede, cómo se solucionan las controversias, la ley que se va a aplicar en este contrato de mercantil de suministro internacional, la jurisdicción competente, el idioma en que se va a manejar y los demás anexos que se tengan dentro del contrato. Entonces, como conclusiones del contrato de suministro podemos señalar para concluir y definir temas importantes y relevantes del contrato de suministro. Se encuentra identificado a partir del artículo 968 y siguientes, por lo cual este contrato es un contrato nominado. Sin embargo, al contextualizar este contrato en el ámbito internacional, se debe recordar lo que al respecto establece el artículo 869, como ya lo vimos, del Código del Comercio, según el cual este artículo, cuando se trata de la ejecución de contratos que se celebran en el exterior y que se cumplan en el país, la ley colombiana será la que los debe regir, ¿cierto? Seguidamente, para el contrato de suministro, ¿no? Seguidamente se concluye que el contrato de suministro consiste en un acuerdo en virtud de la cual una de las partes se obliga a generar una contraprestación a favor de la otra en forma periódica o continuada, y dicho objeto contractual consiste en suministrar cosas o servicios a cambio de una prestación económica. Asimismo, se concluye que el medio que se conoce este contrato de suministro como un contrato de colaboración, como ya lo señalamos en las características o su clasificación, que se identifica como un acuerdo nominado, bilateral, consensual, oneroso, y en caso de que se acuerde la realización del mismo en varios periodos, será también de tracto sucesivo. También se concluye que hemos concluido que los componentes más importantes de este contrato son, entre otros, las cantidades, los pedidos, las fórmulas, los precios, el ajuste, el control de calidad, las inspecciones que da hacia el producto y las condiciones de pago. Sin embargo, hay que tener presente que de acuerdo con ellos, las formas de redacción del contrato y las cláusulas pueden variar cuando usted elabore el contrato, con lo cual se infiere que gracias a la existencia de la carta de intención de la cual ya hablamos y del precontrato, que es la oferta, el acuerdo final celebrado entre las partes se encuentra ajustado a las necesidades que configuran inicialmente o que han configurado esta relación negocial. Se concluye también que cuando se habla de carta de intención no se puede confundir el instrumento de carta de intención con el precontrato, ni mucho menos con el contrato, ya que el primero tiene como la primera, la carta tiene como objeto establecer puntos de acuerdo entre las partes a fin de buscar, como ya lo dijimos, planificar esa relación contractual, mientras que el precontrato servirá para obligar a las partes a firmar un contrato en un tiempo futuro que será plenamente identificado dicho acuerdo, por lo que se identifica a este documento como un proyecto contractual que busca ajustar las condiciones de las partes a fin de hacer viable la negociación. Ese es el precontrato, entonces recuerden que es muy diferente a la carta de intención. En cuanto al contrato de suministro, entonces concluimos que en lo que respecta en relación a la ley aplicable se consideran relevantes en él el principio de territorialidad de la ley, la autonomía privada de las partes, la autonomía negocial, el principio de la buena fe, la misma costumbre mercantil que ya hemos conocido en nuestras clases. Estos son presupuestos jurídicos que son fundamentales que se celebren al momento de configurar la relación comercial cuando se trata de un contrato de suministro internacional. Se deberá considerar también lo que se establece en la Constitución Política de 1991
asimismo lo que se establece en la ley 80, pero también se trata de acuerdos celebrados efectivamente entre particulares que han de estimar las disposiciones que encontramos en la normativa que ya hemos venido trabajando, que es Código de Comercio, contenidas en los artículos que deben revisar, que es el séptimo, el noveno, el 869, el 968 y siguientes. Asimismo, el artículo 20 del Código Civil que deben revisar y las orientaciones de la OEA en relación con lo que ya hemos hablado. Entonces, en el contrato de suministro, recordemos que es de importancia y relevancia la utilización de esos documentos preparatorios antes, durante y después de la suscripción de los contratos de suministro internacionales, ¿cierto? Con el fin de que se eviten las controversias en su futura ejecución y posibilitar su implementación. Entonces, para eso, pues, es que estudiamos esas cartas y esos precontratos, como es el de oferta, que ayudan finalmente a que el contrato, la carta de intención y el precontrato de oferta, pues ayudan a que finalmente, son instrumentos que ayudan a que finalmente el contrato de suministro internacional pueda llegar a darse. Y con esto pues hemos concluido un análisis detallado del contrato de suministro internacional, recordando las fuentes del contrato civil nuestro, las fuentes del contrato mercantil, el tema de la oferta, de las cartas de intención, de todos los elementos contractuales de la contratación, tanto en el Código Civil como en el Código del Comercio, y cómo deben aplicarse, el objeto de este contrato de suministro, en qué consiste, los elementos, las finalidades y qué busca, así como las formas en las cuales, los mecanismos alternativos mediante los cuales pueden resolverse las controversias del contrato de suministro, que normalmente, como ya lo dijimos, pues son los tribunales de arbitramiento y sus fallos, que son los laudos arbitrales, o la otra vía pues es la vía judicial. Gracias.